tenemos la liturgia de antes y de ahora. ¿Por qué de antes y de ahora? Porque, literal, la liturgia ha tenido modificaciones en cierta manera, pero la esencia principal nunca se ha perdido. Eso hay que tenerlo claro. Primero, vamos a ver. En aquel entonces, ya me parezco a los evangelios, en aquel entonces, estamos hablando ya muchos siglos allá atrás, se conocía la misa tridentina. ¿Qué es la misa tridentina? Tal vez algunos de ustedes ha escuchado hablar de ello. Si es así, pues lo invito a que nos escriban en el chat. Si no, pues les explico un poco. La misa tridentina era aquella misa que celebraba el sacerdote, pero al mismo tiempo lo celebraba no con aquella, digamos, manera con la que se celebra hoy. La misa tridentina, como lo ven ahí en la diapositiva, pues tiene algo peculiar, y es que el sacerdote oficiaba la Santa Misa de espalda al pueblo. De espalda al pueblo, y al mismo tiempo no lo hacía en el idioma que nosotros hablamos. Todo sacerdote en aquel entonces oficiaba la Santa Misa de espalda al pueblo y en latín. Si ustedes todavía tienen consigo tal vez a su abuelita o su bisabuela, le pueden preguntar. ¿Por qué? Porque ellos son aquellos que vivieron como más cercanos a este cambio. Tal vez ellas o ellos, también sus abuelitos, pudieron haber estado chiquitos en ese entonces, pero tal vez se recuerdan un poco. Y el detalle es que la misa tridentina, cuando uno llegaba a misa, uno simplemente llegaba a las bancas y pues se sentaba. Las lecturas eran en latín, el sacerdote hablaba en latín, daba la homilía incluso en latín. Entonces, uno como fiel solamente llegaba, se sentaba y miraba. De lo contrario, lo normal que también hacía un fiel en ese entonces es que llevaba su rosario. Llevaba su rosario y se comenzaba a rezar. Comenzaba a rezar hasta que, ojo, y aquí donde nosotros también lo seguimos utilizando, es hasta que el monaguillo o el acólito de aquel entonces sonaba una campanita. Cuando sonaba la campanita, todo mundo dejaba lo que estaba haciendo y se arrodillaba. Se arrodillaba porque era el momento de la consagración. Y luego, pues, terminaban las campanadas y el fiel, pues, nuevamente se levantaba y ya seguía rezando, seguía orándole a algún santo que había por ahí, etcétera, etcétera, hasta el momento de la comunión, que había que ir a comulgar, y luego, pues, ya se regresaban a sus asientos y la misa, pues, había terminado. ¿Qué hubo de diferencia o por qué esta misa cambió? Y es por lo que ya les decía yo, en esta liturgia tridentina no había mucha participación del pueblo. Como ya les decía, el pueblo solo llegaba, se sentaba, oraba personalmente, pero no compartía, no dialogaba, no respondía nada al sacerdote. Entonces la misa tridentina era como, por decir así, era encerrada, era bien cerrada. Ahora, vámonos a la misa que vivimos hoy día. Hoy día vivimos lo que es la misa del Concilio Vaticano II. Y como lo ven ahí, pues una gran diferencia con las imágenes directamente. ¿Por qué? Porque en la misa tridentina solo un sacerdote era quien presidía la celebración, nada más. Hoy día igual un sacerdote preside, pero se vale lo que es la concelebración. ¿Qué es la concelebración? De que un sacerdote dirija la misa, pero los demás pueden acompañar en segundo, apoyarle. Eso es la concelebración. Para los sacerdotes fue ese cambio. ¿Qué pasó para los fieles? Y es aquí donde nos alegramos todos porque, primero que nada, la iglesia destinó de que la liturgia se celebrara en lo que se llama la lengua vernácula. ¿Qué es la lengua vernácula? Es aquel idioma en el que cada uno de nosotros pues hablamos, ¿ok? Si yo estoy en Italia, pues yo voy a una misa que sea hablada en italiano. Si yo estoy en países anglosajones, entonces yo voy a una misa donde hablen inglés.
Y pues así sucesivamente. Si yo estoy en China, voy a buscar una misa que me hablen en chino. Si estoy en Japón, una misa donde me hablen japonés. En el caso de nosotros, pues hispanos, latinos, pues buscamos una misa en español. Entonces eso ayudó mucho. ¿Por qué? Porque ahora la gente podía entender con más facilidad el mensaje de Dios. Y sobre todo, y es aquí viene la parte más esencial, y es que ya podía participar. Ya ahora el fiel o las personas que iban a misa sabían qué responder, sabían que podían apoyar, sabían que podían echar ese momento, esa comunicación, ese diálogo con Dios, más allá de lo que antes hacían, porque antes era como algo privado, solamente llegaba, rezaba personalmente. Ahora no, ahora rezo junto a la comunidad y es aquí donde me encuentro con Dios. Entonces la liturgia cambió bastante. Ahorita solo les estoy dando como esos pincelados de cosas que más notoriamente podemos observar que hubo de cambio, pero la verdad hubieron muchos más cambios. Ahí les invito, pues, si pueden leer siempre el documento de Sacrosanctum Concilium, pueden hacerlo. Se encuentra en el documento del Concilio Vaticano II. Ahí pueden encontrar mayor detalle de ello. Ahora, vámonos a lo siguiente. Y ya entramos de hecho al tema de hoy. ¿Qué es el tiempo ordinario? ¿Ok? ¿Qué es el tiempo ordinario? Como lo repito, esto lo vamos a ver pues prácticamente durante mucho tiempo. Ya vamos a explicar exactamente cuánto tiempo dura, por qué el color verde y otros detallitos. Así que vamos a ver. Primero que nada, vamos a ver. El tiempo ordinario tiene su gracia particular que hay que pedir a Dios y buscarla con toda la ilusión de nuestra vida. Así como en este tiempo ordinario vemos a un Cristo ya maduro, responsable ante la misión que le encomendó su Padre, le vemos crecer en edad, sabiduría y gracia delante de Dios, su Padre, y de los hombres. Entonces, el tiempo ordinario, todo el tiempo ordinario, nos presenta a un Cristo que es maduro, a un Cristo que es responsable de la misión que Dios le encomendó y sobre todo lo vemos crecer, lo vemos llenarse de sabiduría de Dios y lo vemos compartiendo esa sabiduría de Dios con todos los hombres. ¿Ok? Entonces es algo trascendental, es algo que Dios quiso para nosotros. Ahora, ¿por qué es importante el tiempo ordinario? Y es aquí donde vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la tarea del católico en el tiempo ordinario? Como les repito, algunos de ustedes podrían decir, pues, en el tiempo ordinario es algo sencillo, es algo tranquilo, es algo que pues nos saca de lo común porque pues todos los domingos vamos, aprendemos algo nuevo, sí, pero hay algo especial que hace del tiempo ordinario que sea tiempo ordinario. Y es aquí donde comprendemos la tarea que nosotros, todos los católicos, tenemos que hacer. Tenemos aquí que nosotros en el tiempo ordinario debemos buscar, ojo aquí, crecer y madurar nuestra fe. Crecer y madurar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, o como lo llaman también los teólogos, sería la otra virtud teologal, cardinal, o sea, buscar la caridad, perdón. Y sobre todo, cumplir con gozo la voluntad santísima de Dios. Entonces, ¿a qué me compromete esto? Me compromete a que todo el tiempo que yo vaya a misa en tiempo ordinario, todo el tiempo que yo vaya a misa en tiempo ordinario, tengo que llegar con la esperanza de que mi fe aumente, de que también aumente mi esperanza y sobre todo el amor. Pero aún, añadido a esas tres cosas, tenemos que cumplir con gozo la voluntad santísima de Dios. Esto no todos lo comprenden, se entiende en cierta manera, pero es el hecho de que algunas veces la gente llega a la iglesia cuando tiene problemas.
Hay gente que llega para buscar alivio en Dios, pero es necesario de que cada vez que nosotros lleguemos a misa, nos sometamos a la voluntad de Dios. El caso más peculiar, y perdón si toco algo particular, y es el hecho de que recordemos cuando tenemos a nuestros familiares enfermos. La mayoría de nosotros pues buscamos a Dios y queremos pedirle a Dios, pero más que pedirle quizás forzarlo a que nuestros familiares se curen. Pero no es así. Cada vez que nosotros vamos a misa tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Si es voluntad de Dios que nuestro familiar ya no esté con nosotros, entonces pidámosle fuerza a Dios para que podamos superar ese momento. De lo contrario, es voluntad de Dios que nuestro familiar ahora esté en su presencia, ahora esté con Él. Entonces, tenemos que aceptarlo. Cuesta, pero con la práctica y poniendo la voluntad, la fe en Dios, se puede. Entonces tenemos que comprender ese pequeño detalle. Cada vez que nosotros vamos a misa en tiempo litúrgico ordinario, tenemos que pedirle a Dios que nos aumente la fe, la esperanza y el amor o la caridad, y sobre todo que podamos cumplir su santa voluntad. Ahora, ¿qué significa el color verde dentro del tiempo ordinario? Esto es algo peculiar en cierta manera. Ahí tenemos una foto del Papa Francisco. Si se dan cuenta, pues está vestido de color rojo, color morado, color verde y color rosado. El rosado no es que sea de quinceañera, ¿ok? Sino que también el rosado tiene su color, su significado. Y tal vez en otro tiempo o más adelante, en otro tema, podemos ver más detallado acerca de la liturgia, cosas particulares, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué significa el color verde? Sencillo, expresa la juventud de la iglesia, el resurgir de una vida nueva. ¿Qué quiere decir? De que cada vez que nosotros vemos el color verde, nosotros vemos aquella esperanza, vemos aquella alegría, vemos aquella energía que la iglesia tiene. O sea, que es una iglesia activa, que es una iglesia que todos los días hace algo por los demás y, sobre todo, nos invita a resurgir a una vida nueva. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo llego a misa, que cada vez que yo soy partícipe de una celebración litúrgica, yo tengo que salir diferente. Yo tengo que salir con una vida nueva y poder cambiar no solo mi vida, sino la vida de alguien más, la vida de los demás con los que yo me encuentro. Ejemplo claro y sencillo, y espero que me estén viendo o escuchando o viendo en retransmisión. También un saludo para aquellos que después ven la transmisión del en vivo.